Hola amigos de la República, bienvenidos a Fake News, el programa de RTV que busca acabar con las noticias falsas. El día de hoy, jueves 3 de octubre, se cumplen 3 días desde que el presidente Martín Vizcarra tomó la decisión de finalmente disolver el Congreso de la República. Me imagino que ustedes, como fieles seguidores de la transmisión de RTV, ya han visto las distintas posiciones respecto a lo que ha pasado. Algunos especialistas dicen que el presidente ha seguido la Constitución al pie de la letra, hay otros que dicen que no lo ha hecho tanto así. Al fin y al cabo, lo que hay que hacer es esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional con respecto a la interpretación que se hizo de la Carta Magna. Sin embargo, lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar algunas noticias que se produjeron en medio de la disolución del Congreso, es decir, el lunes 30 de septiembre. Para empezar, una vez que se tomó la decisión de disolver constitucionalmente el Congreso y el presidente emitió el mensaje a la nación en el cual comunicó su decisión, algunos congresistas de la República, algunos congresistas ex Pepe Causas, otros del Partido de Fuerza Popular, solicitaron que las Fuerzas Armadas y que la Policía Nacional se pronuncien con respecto a esta decisión que para algunos parlamentarios es un golpe de Estado, es antidemocrático. Sin embargo, hasta ahora no hay nada que sustente al 100% estas precisiones y posiciones. Tras este pedido que hicieron algunos congresistas para que las Fuerzas Armadas y la Policía se pronuncien, en efecto, la cuenta oficial de la Presidencia del Perú confirmó que los máximos jefes de las Fuerzas Armadas y el general de la Policía del Perú fueron a Palacio de Gobierno. Incluso publicaron una foto, que es la que vamos a ver en pantalla. Esta foto fue la que publicó la cuenta oficial de Presidencia del Perú con el siguiente mensaje: el jefe de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional reafirman en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente Martín Vizcarra como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es decir, todos los parlamentarios, todos los congresistas que solicitaron el pronunciamiento lo obtuvieron. Sin embargo, no fue el que ellos esperaban, ya que obtuvieron, o mejor dicho, le dieron el respaldo al presidente Martín Vizcarra. A pesar de esta imagen que hemos visto, a pesar del mensaje muy claro del respaldo al presidente, de la nada apareció un pronunciamiento compartido por muchos periodistas no muy contentos con esta decisión. En este pronunciamiento que vamos a ver en pantalla, se señala que quienes suscriben la presente son oficiales del ejército en situación de actividad, ojo, en actividad, y siendo conscientes de nuestra condición y la realidad política que atraviesa nuestro país, emergemos bajo los seudónimos, es decir, no se identificaban, que al final se transcriben solo para manifestar y poner en relevancia lo siguiente. En los 6 puntos que adjuntan en este pronunciamiento, en resumen, en síntesis, se declaran en contra de la decisión del presidente Martín Vizcarra, la califican como un quiebre constitucional y piden pues la intervención de la Fiscalía y de las autoridades correspondientes. Ahí, como estamos viendo, también aparece el logotipo del Ejército del Perú y al final aparecen unas supuestas firmas de los supuestos oficiales del Ejército que estarían respaldando esta decisión. Y es más, al final se señala que son más de los que aparecen allí, ya que faltarían 16 seudónimos de los oficiales que pues prefieren mantenerse en el anonimato para poder pronunciarse libremente. Sin embargo, como ya deben estar imaginando, este pronunciamiento hay que hacer algunas precisiones al respecto. Para empezar, el Ejército publicó un tuit aclarando que este supuesto pronunciamiento era falso. En el tuit que vamos a ver en pantalla, ahí está, dice: alertamos, ojo, es la cuenta oficial del Ejército, alertamos a la población a no dejarse sorprender por informaciones falsas que se vienen circulando por las redes sociales. Recomendamos verificar siempre las fuentes oficiales. Pero eso no es todo. La Policía Nacional también emitió un pronunciamiento, que es el que vamos a ver en pantalla, señalando la misma línea. La policía, de acuerdo al artículo 166, mantiene y restablece el orden interno, garantiza el cumplimiento. En ese sentido, la policía reconoce al ingeniero Martín Vizcarra como presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía. Así también, el Ministerio de Defensa emitió otro pronunciamiento para poder aclarar de que el respaldo al presidente había sido dado y que, por supuesto, la información de este supuesto pronunciamiento de oficiales del Ejército que estaban en contra de la decisión no era verdad. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que este pronunciamiento y esta noticia es... Ahí vamos a ver que no es el termómetro. Es
falso. Evidentemente, cualquier pronunciamiento que ustedes vean publicado en redes sociales que no está en la cuenta oficial o verificada que corresponde, duden, porque probablemente pase lo que ha pasado en este caso. Rápidamente vamos a pasar a una segunda noticia que otra vez se produjo en medio de la disolución del Congreso de la República. El mismo 30 de septiembre, un supuesto comunicado, que es el que vamos a ver en pantalla, dirigido a los colaboradores del Ministerio de la Mujer, es el que estamos viendo aquí en pantalla, señalaba lo siguiente: mediante la presente, saludarles y comunicarles que hoy lunes 30, en vista de la coyuntura política existente y en consecuencia con los propósitos del gobierno nacional de dar señales claras en la lucha contra la corrupción y la inmunidad, se les otorgará permiso para que puedan incorporarse en las movilizaciones ciudadanas convocadas para hoy. Es decir, este comunicado, supuestamente firmado por la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, otorgaba un permiso especial a los colaboradores del ministerio para que se unan a las protestas, a las marchas que se realizaban en las calles como señal de respaldo al presidente de la República por la disolución del Congreso. Este pronunciamiento que acaban de ver en pantalla, supuestamente firmado por la ministra Montenegro, fue compartido por nada menos que la congresista fujimorista Luz Salgado. En un tuit que vamos a ver en pantalla, la congresista señalaba: este comunicado demuestra una vez más la utilización de los recursos del Estado para atentar contra el orden constitucional. Los empleados públicos no son sus sirvientes, señora ministra. Esto fue lo que dijo Luz Salgado, evidentemente en señal de protesta por lo que supuestamente se había dicho en el ministerio. Sin embargo, como también ya deben de estar imaginando, este comunicado era falso, no había sido emitido por el ministerio, no había sido firmado por la ministra Montenegro, no había habido ningún tipo de mensaje siquiera similar en algún tipo de pronunciamiento del ministerio. Es más, la propia ministra Montenegro publicó un tuit también en señal de respuesta señalando: totalmente falso, desmiento esta información que está circulando en redes, insto a no dejarse sorprender por esta información tendenciosa y falsa, empiezan los desesperados ataques. En el tuit la ministra adjunta este supuesto comunicado declarando que no había sido cierto. Por lo tanto, con respecto a que el ministerio otorgó un permiso especial a sus trabajadores para que acudan a las marchas contra el Congreso, vamos a ver qué nos dice el termómetro. Es falso, no hubo pronunciamiento, no hubo firma de la de la ministra Montenegro. Y por cierto, una vez que se verificó que en efecto no hubo ningún tipo de invitación a estos colaboradores para que se unan a la marcha, la congresista Luz Salgado borró el tuit, el que hemos publicado, así un rescate de una captura que hicimos, ya que sospechábamos de que esta información era un poquito difícil de verificar. Sin embargo, la congresista no se disculpó. Finalmente, vamos a pasar al último tema que nuevamente se produjo en medio de esta disolución del Congreso de la República. El lunes 30, en un nuevo comunicado, esta vez emitido tanto por el Ministerio de Defensa como por el Ministerio del Interior, que es el que vamos a ver en pantalla, se informaba a la ciudadanía de una supuesta convocatoria a nada menos que el servicio militar obligatorio. En este comunicado que vemos en pantalla, nótese los logotipos de los ministerios. Se señala: ante los recientes acontecimientos políticos, se les informa a todo el Estado peruano que se procederá al servicio militar obligatorio en apoyo de las Fuerzas Armadas de la República del Perú. Se le informará a las 10 horas del día 1 de octubre. El servicio será aplicado a personas entre 18 y 36. En el día, todo el territorio nacional será patrullado por el personal de las Fuerzas Armadas y la policía. Procederá a reclutar a todos los que cumplen los requisitos. Es decir, el comunicado no solamente decía que se había vuelto a convocar al servicio militar, sino que se iban a reclutar a las personas que se encuentren en las calles. Este comunicado ha sido compartido miles de veces en redes sociales y en internet. Sin embargo, por supuesto, hay que hacer varias precisiones al respecto. Para empezar, el Ministerio de Defensa publicó un tuit aclarando que, como ya deben de imaginar, esto es mentira. Esta información que viene circulando, señala la cuenta oficial del Ministerio de Defensa, en redes sociales es completamente falsa. Ni el Ministerio de Defensa ni el Ministerio del Interior han emitido ningún comunicado de ese tipo, por lo que pedimos a la población no dejarse sorprender y siempre verificar en las fuentes oficiales. Por otro lado,
el Ministerio del Interior no solamente tenía que enfrentarse a esta supuesta convocatoria al servicio militar obligatorio, sino también a otro problema que se produjo en medio del el debate por la cuestión de confianza presentada por el gobierno. El Ministerio del Interior publicó un tuit que vamos a ver en pantalla, en el cual señalaba que el personal uniformado y equipo que aparece en fotografías difundidas por congresistas no corresponden a militares, sino a policías que cumplen la función de observadores de riesgo, procedimiento normal de la policía autorizado por el Congreso para su seguridad. Este tuit se publicó en referencia a las imágenes que publicó el congresista del Nuevo Perú, Richard Arce. Resulta que este congresista publicó en redes sociales un tuit que vamos a ver en pantalla, en el cual señalaba que algunas personas con vestimenta militar habían estado transitando en el Congreso y también que se habían encontrado armamento. La imagen, que es la que estamos viendo en pantalla, es la publicada por el congresista Richard Arce. Así también hay otras imágenes en las cuales se observan otro tipo de armamento e incluso una persona con vestimenta militar, que es la que estamos viendo en pantalla. Es decir, en la aclaración que hizo el Ministerio del Interior es que estas personas no eran militares, sino policías que cumplían con un objetivo de resguardar la seguridad del Congreso, pero es entendible que en medio del acaloramiento por el debate y por la disolución del Congreso se haya pensado de que podrían formar parte de una supuesta intervención militar o algo parecido. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que esta noticia es falso. Si ustedes se dan cuenta, si nos tomamos un segundo en observar y analizar las tres noticias y todo el material que hemos observado en el programa del día de hoy, se dan cuenta de que son noticias tendenciosas que buscan perjudicar a ministerios, perjudicar a ministros, que por supuesto respaldan al presidente Vizcarra, así que podríamos tener una idea de la procedencia de estos mensajes falsificados, de estos comunicados falsos y de todos estos materiales que no buscaban más que generar descontrol y preocupación en la ciudadanía. Así que si ustedes han visto alguno de estos, por favor, tengan cuidado, no los compartan y advertidos están de su falsedad. Muy bien, esto ha sido todo en el programa de hoy. Recuerden que si tienen algún tipo de imagen, video, algún enlace o algún otro tipo de material que duden de su veracidad, por favor envíennoslo a nuestras redes sociales que nos vamos a encargar de verificar si es verdadero o falso. Esto ha sido todo el día de hoy. Que tengan un buen día.